Buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno podernos encontrar en este día nuevamente para meditar con todo el corazón delante del Señor, para rogar su maravillosa gracia y misericordia y para pedir del Señor dirección, que ensanche nuestro corazón, que lo abra, que permita que esté de una manera extraordinaria, sea abierto a ese amor maravilloso, para que ese amor nos traspase hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón y podamos en este tiempo responder a ese amor maravilloso y eterno de nuestro Creador. Un saludo muy especial para todos, deseando que la fortaleza del Señor esté en cada uno de sus corazones, que nos conceda ser fortalecidos por su Espíritu en nuestro ser interior. Que la gracia maravillosa del Señor cubra cada uno de sus hogares, que cada uno de nuestros altar para el Señor levantado en adoración, en hogares y en lugares donde se está derramando el corazón con hambre y sed de la presencia del Dios vivo. Así que le invito ahí donde está, que me acompañe a orar. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a levantar nuestro corazón delante de Él, aprovechar este tiempo hermoso que Dios nos da para conectarnos, más que por internet, para conectarnos con el corazón de Dios. Así que incline su rostro, cierra sus ojos, con todo el corazón, oremos al Dios eterno. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta tarde que nos das el privilegio maravilloso de poder estar en tus brazos y en tu... Nos das el regalo precioso de correr a tus brazos, Señor. Tú nos estás convocando a venir a ti, Señor. Estás haciendo sonar tu voz por toda la tierra con un llamado, Dios de los cielos, un llamado de venir a ti. Nos estás convocando para venir hacia tu corazón. Nos estás llamando a venir a intimar contigo, para venir a encontrarnos con tu presencia, con tu espíritu. Y oramos, Señor, para que nos des la gracia, Dios, de experimentar en este tiempo una apertura extraordinaria de nuestro corazón para ti, Señor amado. Para los que, Señor, están lejos, para los que están cerca, precioso Dios, permítenos a todos experimentar un acercamiento a ti, que es por la gracia tuya, ser conscientes de tu presencia, poder entender para ti. Hemos creado, Señor, para conocerte, que esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, imprégnanos de la vida que hay en ti. Imprégnanos, Dios, de tu presencia. Llénanos de ti, Señor. Por favor, amado Dios de los cielos, Señor, quita todo impedimento que tenga nuestro corazón para conocerte. Y permite, Señor amado, que cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que están en cada uno de sus hogares, de los que van a poder, Señor amado, invocar tu nombre, Señor, que estos corazones puedan experimentar, Señor, un encuentro estelar y extraordinario contigo, Señor. Queremos darte gracias, Padre, por la fortaleza, por el cuidado, Dios, que estás haciendo sobre cada vida, por guardar mayores, por, Señor, esconderlos en tu presencia. Guarda su salud, Señor, ellos están en tus manos. Señor, oramos, Padre, por todo el equipo de médicos, personas que están laborando. Señor, guarda su salud, Señor amado. Oramos, precioso Dios, para que en esta tarde, Señor, tus palabras, Señor, a nuestro corazón, tus palabras penetren las fibras más íntimas de nuestro ser y estas palabras se hagan vida en nosotros y podamos escuchar, Señor, tu voz, podamos entender tu propósito, asimilar tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos levantar nuestro corazón a ti. Queremos, Dios de los cielos, poder proclamar tu nombre. Y quiero invitarle que allí donde está, con sus ojos cerrados, me acompañe. Y mientras escuchas esta adoración, medites en tu corazón. ¿Cuál es el refugio? ¿Cuál es el escondedero? ¿Cuál es, bendito Dios de los cielos, el lugar donde hemos de correr y que corramos hoy a la del Señor? Así que lo invito a que allí que con su corazón dispuesto, juntos elevemos esta adoración al Señor.
y adoremos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas al Señor en su presencia. Padre, bendícenos y permítenos adorarte, Señor. Y permítenos encontrar la quietud en tus brazos y en tu presencia, Señor. Tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, Dios, tu poder, seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que Señor, permítenos descansar en tus brazos maravillosos de amor. Permítenos descansar en tu fidelidad. Permítenos, Dios de los cielos, que hay, Señor, al descansar en tu presencia, Señor. Entrar allí en el reposo, como dice tu palabra, porque permítenos, Dios de los cielos, experimentar esta realidad en nuestro corazón y permítenos experimentar esta realidad en nuestras vidas.
apacigua todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia. Y llévanos a tus brazos, Dios. Ayúdanos a entender que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo y es allí donde hay delicias extra para siempre, Señor. Alúmbranos con tu luz para verte, Señor, y háblanos al corazón. Las palabras que necesitamos oír, que nos lleven a tus brazos, que nos saquen de todo frío, de toda indiferencia, de toda lejanía, que nos saquen, bendito Dios, de toda dureza que esté carcomiendo nuestro corazón. Y háblanos esas palabras, Señor, que nos enamoren, que nos cautiven, Señor, que nos lleven a volvernos a ti, no solo por un instante, sino de manera permanente, oh Dios. El corazón quede anclado en ti, Señor, que los días que nos resten de vida sobre esta tierra, Señor amado, los meses, los años que tú dispongas, Señor, los vivamos para amarte, los vivamos para estar contigo, los vivamos para exaltarte, para buscar tu rostro, para anhelar tu presencia, para escuchar tu corazón, Señor. Danos esa gracia, Dios de los cielos, de vivir ese idilio contigo. Por eso, háblanos al corazón, haz partidos a los pies tuyos, Señor. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón la palabra que vas a hablar a nuestro corazón en esta tarde. Ese consejo, esas palabras, oh Dios, con las que vas, Señor, a ministrar, a llenar, a tocar nuestro corazón. Esas palabras que necesitamos oír, Señor, que saquen nuestra vida de todo estancamiento y que conduzcan nuestras vidas, Señor, a una profunda relación contigo, Señor. Padre, te pedimos de todo nuestro corazón, háblanos a través de tu hermosa palabra y enséñanos, Señor, a caminar asidos de tu mano. Te damos gracias de todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amados, qué bueno cuando podemos acercarnos al Señor y podemos decirle, permítenos oír con el corazón, porque es la gran necesidad nuestra. No simplemente necesitamos recibir un consejo, sino que ese consejo quede grabado al interior de nuestras vidas. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo número 107, en el versículo número 24. Vamos a allí, porque ciertamente necesitamos conocer un poco más de Dios y necesitamos conocer más de la voluntad de Dios en medio de todas las cosas que acontecen y en especial en las que acontecen ahora, porque ciertamente Dios está haciendo oír su voz de una manera contundente sobre toda la faz de la tierra. Dios nos está llamando a que nuestras vidas sean altares edificados al Señor. La Escritura dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, y ciertamente Dios ha escogido habitar en medio de nuestras vidas, pero nos está preparando, nos está edificando, nos está hablando, está rompiendo cosas en nuestras vidas que eran necesarias que sean quebrantadas, y aún hoy vamos a mirar algunas de ellas. Y cantábamos hace un momento que cuando hay tempestad y ruge el mar, ¿dónde vamos a encontrar quietud? En el Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos permita oírlo a Él, que nos permita oírlo con el corazón, para que la gracia responda al anhelo y al deseo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces dice el Salmo 107, en el versículo número 24 en adelante, habla de cómo Dios es el que hace que surja la tempestad, cómo Dios es el que controla la tempestad y cómo Dios es el que la apacigua. Y dice el verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos,
sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaba la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alabe. Qué hermoso, porque este salmo nos habla y nos permite ver cómo Dios hace muchas cosas, pero que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no obra por obrar. Nosotros podemos hacer muchas cosas que no tienen sentido, podemos hacer muchas cosas que no tienen propósito, podemos hacer muchas cosas que no tienen razón de ser, y tal vez nuestra vida se ha llenado muchas veces de este tipo de circunstancias o de situaciones o de vivencias, pero ciertamente cada cosa en la que Dios obra tiene un propósito. ¿Y qué propósito maravilloso tiene Dios con toda esta tempestad que se ha levantado? Con toda esta tempestad sobre la que Dios mismo ha soplado, sobre la que Dios ha hecho levantar vientos impetuosos, sobre la que Dios mismo ha hecho levantar olas gigantescas. Pero en medio de todo eso, tenemos que entender que Dios no obra si no tuviera un propósito con ello. En Lamentaciones, en el capítulo número 3, en el verso número 31, dice la palabra del Señor: porque el Señor no desecha para siempre. Qué hermoso, porque ciertamente, porque Dios nos está convocando a venir en pos de Él. Porque aunque nosotros nos hemos olvidado de Dios, Dios no se ha olvidado de nosotros y nos está convocando en pos de Él. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¡Qué hermoso! Esto nos permite ver que Dios tiene un propósito maravilloso. Dios no lo hace por gusto, lo hace porque en nosotros hay una necesidad. Dios no permite momentos de aflicciones porque Dios disfrute de la aflicción, no, es porque en nosotros hay una gran necesidad. Y muchas veces en medio de la aflicción se abre espacio en nuestro corazón. Dios va quitando esa estrechez que había para con Él. Nuestro corazón para con tantas cosas, pero cuando se trata de Dios, tantas veces nuestro corazón ha sido tan pequeño para con el Señor, tan estrecho para con Dios. Pero mire lo que dice: Dios se compadece de quién, de nosotros según la multitud de su misericordia. Permite tiempos de aflicción, pero tiempos de aflicción que tienen propósito, y un propósito maravilloso de parte de Él. Cada tormenta que Dios que se levante en medio de nuestras vidas tiene un propósito definido, y Dios tiene un propósito de guiarme en medio de esa tormenta. ¿Hacia dónde me quiere conducir? Dios orquesta las tormentas, ya sea enviándolas directamente o sea permitiéndolas en medio de nuestras vidas. Ahora se ha levantado que es de dimensión universal, está cubriendo toda la tierra, pero ciertamente Dios está manifestando una misericordia extraordinaria sobre todos. Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos enfrentar tormentas, y tormentas en las que pueden suceder una de dos cosas: o tormentas donde Dios nos está disciplinando, donde Dios nos está corrigiendo, donde Dios está enderezando nuestro camino y nos está llamando a volver a sus brazos. O también podemos enfrentar tormentas o situaciones en las vidas con las que Dios nos está conduciendo a la madurez, con la que Dios nos está conduciendo a un crecimiento. Dios desea llevarnos a una madurez,
porque dice la Escritura que cuando somos niños somos llevados en cualquier dirección y por cualquier cosa. Mire lo hermoso, hacia dónde nos desea llevar, a una madurez donde Él mismo ponga firmeza en nuestro corazón, donde Él mismo ponga firmeza dentro de cada una de nuestras vidas. Y muchas veces nos está llevando a la madurez para sacarnos de la simpleza con que tantas veces abordamos nuestra relación con Él. Tantas veces nos hemos vuelto simples con el Señor. Por eso Dios nos está llevando en medio de las situaciones que permite, es no a un conocimiento simplemente de palabra, sino nos está llevando es a un conocimiento vivencial, nos está llevando a que ya esa palabra deje de en los labios y en los pensamientos, solamente para que se vuelva parte de cada uno de nosotros. Ya hemos visto ejemplos de esto. Dios permitió que viniera una tempestad en la vida de Job, pero esa tempestad tenía un propósito de parte de Dios en el corazón de Job. Esa tempestad tenía el propósito de llevar a Job más profundo en el Señor, porque aunque había muchas virtudes de Job, faltaba la más importante, y era que Job pudiera conocer de una manera profunda al Señor. De manera que la conclusión de Job, allá en el capítulo número 42, en el versículo número 5, nos vamos a encontrar algo bien hermoso que expresó Job. De oídas te había oído. Miren lo tremendo. Está hablando como que ciertamente había algo, pero lejano, distante. Pero toda esta tempestad que Dios permitió en la vida de Job lo condujo a un acercamiento extraordinario al corazón del Señor. Entonces puede haber una tempestad porque Dios nos está disciplinando, puede haber una tempestad porque Dios nos está conduciendo a la madurez, pero cualquiera de las dos, sea por disciplina o sea nos conducen a arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es una simple confesión de pecados, como tantas veces nosotros podemos volver las cosas. Simplemente confesamos las cosas que hemos hecho malas, muchas veces nos hemos dolido por ellas y sentimos un perdón de parte de Dios, pero lo triste es que aún siendo perdonados, nuestra actitud hacia Dios sigue siendo muy displicente, lejana, fría, muy distante. Seguimos ahora sintiéndonos limpios, pero a una distancia enorme del Señor. ¿Y sabe para qué Dios nos acerca a Él? Nos acerca y nos limpia, pero nos limpia para que podamos estar más cerca de Él, para que no haya impedimentos. Cuando el Señor permitió allá en Isaías 6 la experiencia que tiene Isaías de una manera tremenda, esa visión del templo, cuando Él ve cómo las faldas del Señor llenaban todo el templo y vio ese trono alto y sublime. Está en un escenario glorioso. Dios le abrió el mundo del Espíritu y está viendo en un ámbito en el que él no había visto, pero cuando ve en este ámbito es que él se siente aterrado, él clama con angustia Él se ve sucio, él ve la inmundicia que hay en su vida, él ve la condición en la que está su corazón. Pero cuando ve todo esto, viene la provisión de Dios. Dios toma un carbón del altar, de labios inmundos, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ahora el Señor toma un carbón encendido del altar y lo trae y lo pone en sus labios. Y ahora Dios de los cielos le dice: ahora ha sido limpio tu pecado, ha sido quitada tu culpa. Y miren lo tremendo, aquello que le parecía aterrador delante de Dios, la limpieza hizo que todo ese terror fuera quitado para que Isaías pudiera estar más cerca del Señor. ¿Para qué Dios nos conduce al arrepentimiento? No es para un simple reconocer las faltas, aunque hay que reconocerlas, sino es para un entender que esa limpieza que Dios produce cuando me guía al arrepentimiento es para tenerme más cerca de Él, es para tenerme más cerca de su corazón, es para que no hayan impedimentos, para que mi corazón pueda disfrutar del Señor. Ciertamente en las bienaventuranzas hay una maravillosa que expresa: bienaventurados los de limpio corazón.
porque ellos verán a Dios. Y qué hermoso, cuando toda esa situación que Dios permite, cuando viene esa tormenta sobre nuestras vidas, Señor, sea que Dios esté trayendo una disciplina, o sea que Dios esté haciendo procesos para llevarme a la madurez, las dos me conducen a ese arrepentimiento, a caer, volverme a Dios, a un volverme a sus brazos, a un volverme a su corazón, a un volverme para encontrarme con Él, a un volverme a la búsqueda de su rostro, que es lo que está clamando en nuestro corazón. El salmista expresó: mi corazón ha dicho de ti, buscadme. Y ahora él responde: quiero responder a este deseo, tu rostro buscaré, oh Dios de los cielos. ¿A qué nos está convocando el Señor en medio de toda esta tempestad que se ha levantado? Nos está convocando, está despertando y está haciendo oír su voz al interior de nuestro corazón, diciendo: buscad mi rostro. Y que pueda el Señor permitirnos ser un pueblo que responda a ese clamor de Dios, de buscar su rostro, de quererlo ver a Él, de quererlo conocer y con todo nuestro ser. De manera que vienen tempestades sobre nuestras vidas, y cuando hablamos de una tempestad hablamos de algo fuerte, hablamos de algo que se sale de nuestro control, hablamos de algo que se sale de nuestro dominio, pero que muchas veces es necesario. Y no olvide, Dios no hace nada si no tuviera un propósito con ello. Dios no obra por obrar, pero Dios de una manera especial está haciendo una obra excepcional en este tiempo. Y vamos a mirar algunos aspectos de lo que Dios hace en medio de las tempestades en nuestras vidas. Leíamos en el Salmo inicial que como Dios es el que levanta los vientos, como Dios es el que levanta, como Dios es el que estremece el mar, y como Dios también es el que lo aquieta. Cuánto tan maravilloso hay en el Señor. Una sola palabra suya basta para que el mar se aquiete, y una sola palabra suya basta para que el mar se aquiete. Lo que a nosotros nos costaría eternidades poder hacer, en un instante, en un parpadeo, en un abrir de ojos, lo puede realizar. De manera que vamos a ver algunos ejemplos de aquellas que permitió en algunos escenarios de la palabra, con las que podemos decirle: Señor, háblame a mi corazón. Tal vez yo puedo estar en uno de estos escenarios, o puedo estar en todos, porque a veces nos damos cuenta que cuando Dios empieza a hablarme al corazón, me doy cuenta que cuando Él me desnuda, tengo una gran necesidad, y que necesito que Dios quite toda apariencia que hay en mí y me vuelva de verdad alguien genuino en Él. No alguien que simplemente tenga a Dios en sus labios, como tantas veces el Señor lo advirtió a Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor lo recordó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué está haciendo el Señor? Acercando nuestro corazón a Él, acercando nuestras vidas a Él. Vamos a mirar una primer tempestad con la que Dios estaba obrando. ¿Qué propósito tenía en esta primer tempestad, la que pudiéramos llamar de esta manera? El Señor para encaminarnos en obediencia, para encaminarnos en obediencia. Y le invito a que me acompañe allí al libro de Jonás, del profeta Jonás, allí de una manera muy especial, en el capítulo número 1, en el versículo número 4. Nosotros recordamos por la historia bíblica, solamente vamos a tomar algunos pasajes, pero ahora que tenemos los tiempos en casa de meditar, le invito. El libro de Jonás realmente son 2, 3 páginas donde podemos leer toda la historia, pero esto que voy a tratar de narrarles, le invito para que lo lea, para que lo medite en la palabra, para que de allí tomemos consejo de la tempestad que Dios levantó acá, porque ciertamente Dios le habló a un hombre llamado Jonás, trajo una palabra, Dios le mostró su voluntad a Jonás, le mostró de su corazón. Pero encontramos a un Jonás que, habiendo oído al Señor, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo escuchado el llamado de Dios, escuchado la voluntad de Dios, hizo caso a lo que Dios le indicó, y en lugar de ir en dirección de aquello a lo que Dios lo había llamado, se fue en la dirección opuesta. Encontramos a un Jonás que, en lugar de estar lleno, es un Jonás que está huyendo
voluntad de Dios. ¿Y cuántos pudiéramos tener el rótulo de Jonás en el tiempo de esta tormenta? Hemos oído la voluntad de Dios, que hemos oído el llamado de Dios, que hemos oído la convocatoria de Dios, pero hemos tomado la decisión de ir en otra dirección, haciendo caso omiso al llamado de Dios. ¿Cuántos Jonás que han abandonado el camino de Dios, que han abandonado el llamado de Dios, que han abandonado ese precioso regalo de haber sido escogidos para estar con Él? ¿Y cuántos Jonases también podemos estar en las congregaciones, que nos reunimos ahí, que participamos de lo ceremonial, pero cuántas veces, aún en medio de esas prácticas religiosas, alejados de la voluntad de Dios? Y Dios mismo fue tormenta, levantó una tempestad, y no pequeña, para con esa tempestad volver a encaminar en obediencia al profeta, para volver a encaminar en obediencia a este hombre que, habiendo oído la voluntad de Dios, estaba caminando por fuera de ella. Y cuántas veces Dios una y otra vez nos ha hablado a través de su palabra y nos ha invitado. El clamor una y otra vez dentro de la palabra de Dios es: ámame. El deseo de Dios es que tú y yo, llenos y traspasados del amor de Él, nos volquemos en pos de Él para amarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y no estamos hablando de una cercanía con simpleza, no estamos hablando de un simple volcarnos en pos de Dios, no, estamos hablando de un derretirnos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos el resumen de los mandamientos del Señor, empiezan diciendo que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, de todo nuestro corazón. Y si nos damos cuenta, Dios no está esperando que lo amemos con simpleza. Dios está deseando que lo amemos con intensidad, con fuego, con un ardor tremendo dentro de nuestro corazón, que la mayor osadía de nuestro corazón sea para amar al Señor, para buscar su rostro, para buscar su presencia. Pero cuántas tempestades Dios tiene que levantar en nuestras vidas para a eso que nos ha hablado, pero que tantas veces hemos hecho caso omiso, porque nos hemos ocupado de multitud de cosas, pero no nos hemos ocupado. Y si vaya al capítulo número 1, en el versículo número 4 del libro de Jonás, mire cómo lo narra la palabra del Señor. Mire que detrás de esas tempestades que se levantan, o no importa del tamaño que sea, hemos experimentado pequeñas tempestades, tempestad de dimensiones que jamás se habían visto. Lo único que al presente en el mundo entero jamás se ha visto, pero es necesaria una tempestad de dimensiones para que nosotros seamos encaminados nuevamente en la voluntad de Dios, para que seamos vueltos, para que dejemos de ser un pueblo que huye de la voluntad de Dios, para que ahora abracemos la voluntad preciosa del Señor. Miren lo que dice el verso número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren lo tremendo. Dios mismo fue el que levantó esta tempestad. Y esta tempestad fue una tempestad donde Dios estaba manifestando, era un llamado profundo. Esta es una tempestad con propósito. No es simplemente un agite del mar, no es simplemente un ruido de los vientos, no es simplemente el murmullo de las olas, no es simplemente ese es Dios mismo haciendo sonar su voz en un llamado precioso y contundente a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de muchos Jonás en este tiempo, tanto dentro de las iglesias como fuera de ellas, a los que Dios está convocando a venir en pos de él. Dios mismo levantó esta tormenta. Y miren lo que dice el verso número 5. ¿Qué aconteció con esa tormenta tan tremenda que se levantó? Y dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado
a dormir. Todos se percataron de la tormenta, pero Jonás no se había percatado de esto. Mientras todos estaban allí luchando contra lo que estaba sucediendo, Jonás estaba durmiendo, completamente desatendido de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es la razón, por qué se levantó esta tormenta, por qué se levantó esta situación, por qué se ha manifestado todo esto. No estaba corriendo hacia la voluntad de Dios. El corazón de Jonás estaba evitando la voluntad del Creador. Estaba evitando. Podemos escuchar que Dios nos está hablando y convocando una y otra vez. Y esta tormenta estaba convocando a Jonás de regreso a la voluntad de Dios. Como lo que está aconteciendo es un llamado de Dios que nos está convocando a regresar a su voluntad. Esta tormenta se fue haciendo más fuerte, se fue haciendo más intensa. Mire tan tremendo, porque nosotros necesitamos rogarle a Dios que nos permita escuchar su voz. Jonás escuchó la voz de Dios, pero Jonás no de Dios. El mar solamente necesita que Dios hable una vez para agitarse. El mar solamente Dios le hable una sola vez para calmarse. Ante una sola vez del sonido de la voz de Dios, el mar se aquieta o se agita. Ante el sonido de la voz del Señor fue solamente suficiente una palabra para que Lázaro se levantara de su tumba. Una sola orden de Dios abrió el mar en dos para que el pueblo pasara en medio de seco. Pero ¿cuántas palabras? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos seminarios? ¿Cuántos retiros? Y muchas veces se pesan nuestras vidas y la pregunta es, alejados de la voluntad de Dios, alejados del deseo del corazón de Dios. Muchas veces estamos mirando hacia afuera, mirando qué bueno que tanta gente se vuelva a Dios, pero muchas veces no contemplo que dentro de todos esos que necesitan volverse a Dios, también estoy incluido yo en esa lista. Yo hago que necesita volverse a Dios, de los que se ha llenado de muchas cosas y ha dejado al Señor en su camino, ha dejado al Señor en su transitar, ha dejado, el Señor le habló a una iglesia ahí en Éfeso, en el Apocalipsis, y le dijo que era una iglesia que trabajaba arduamente, que era una iglesia que tenía celo, que era una iglesia que conocía de palabra, era una iglesia que podía, era una iglesia ocupada con tantas cosas, pero con tantas cosas que hacía, el Señor le dice a aquella iglesia tristemente, pero tengo contra ti que has dejado lo más importante. O sea, me has dejado a mí por estar tan ocupado con mis cosas. Estás tan ocupado que me has dejado esencial dentro de tu vida. Por eso miramos hacia afuera y pensamos que Dios está llamando a muchos, es que Dios está llamando a aquel que no se congrega, que está llamando a aquel que está entregado a los vicios, que está llamando, pero también me está llamando a mí, porque muchas veces cuánta dureza puede haber en un corazón. A veces los corazones más duros no están afuera en el mundo, a veces los corazones están dentro. Otra vez escuchan el llamado de Dios, la palabra de Dios, la convocatoria de Dios, la invitación de Dios, el clamor de Dios llamándonos en pos de Él, pero oímos y entre más oímos, más despreciamos el llamado del Señor. Muchas veces los corazones más endurecidos están dentro de la casa del Señor. Por eso esto es un llamado general, no es un llamado para que nos sintamos mejor que los demás, ni para que nos sintamos confiados, porque dice la Escritura, el que se crea firme, mire que no caiga. No es para confiarnos en nosotros mismos, porque fácilmente podemos refugiarnos o apoyarnos en nuestra propia capacidad y nos olvidamos de que tenemos que apoyarnos en el Señor. Si Dios quita su gracia de sobre mi vida, ¿qué sería de mí? Si es su gracia la que me capacita, si es su gracia la que me fortalece, gracia la que me ayuda, si es su gracia la que me dirige, si es su gracia la que me da sabiduría, si hay algo bueno en cada uno de nosotros, no provino de nosotros, no podemos producir nada bueno. Lo único bueno que se produce en nosotros lo produce Dios cuando deposita de Él mismo
en cada uno de nosotros. Cuando Él deposita de Él mismo en cada uno de nuestros corazones y deposita de Él mismo dentro de cada uno de nuestras vidas. No nos damos cuenta, como Jonás tantas veces, cuánta irreverencia hay en nuestro corazón hacia Dios. Cuánta irreverencia, cuánta irreverencia hacia su consejo. Irreverencia significa que yo lo paso por alto. Escucho la opinión, el consejo, la sabiduría de Dios y no lo tomo, no lo abrazo, no me sujeto a lo que Dios dispone. Y muchas veces somos un pueblo que anda o camina haciendo su propia voluntad, pero en el nombre de Dios. Y consideramos que agregarle ese nombre de Dios hace justificable todas las cosas que nosotros podemos hacer. El libro de Malaquías, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, manifiesta allí una situación tremenda, y tremenda para un pueblo que llama a Dios por un lado Padre y por el otro lado, como tantas veces nosotros lo podemos hacer en infinidad de cosas, ¿cierto? Pero el Señor pregunta a ese pueblo que si ustedes me están considerando así, ¿por qué no hay un actuar en sus vidas correspondiente a como ustedes dicen considerarme? Porque mire lo que dice el verso número 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menos. Señor, ¿cómo lo aborda aquí? Aborda es un menosprecio. Dios ha hablado, pero muchas veces hemos menospreciado el llamado de Dios. Hemos menospreciado la invitación de Dios. Él nos está convocando hacia Él. Nos está llamando es hacia su corazón. Nos está llamando es a buscar su rostro, a buscar su presencia maravillosa. Y es que hoy nos hemos entrado. Miren lo tremendo. Hoy, aún en medio de toda la situación en la que nosotros estamos viviendo, el ser humano no está tan preocupado de examinar su corazón delante de Dios, de poder decir, bueno, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Yo soy uno de los de aquí que se está hablando. Así he sentido mi vida en estos días. Siento que un llamado primordial es a mi propio corazón. Dios me está llamando, está convocando hacia su presencia. Pero a veces nos enfocamos en otra cantidad de cosas que hacen que dejemos de pensar en que hay una vida que no está honrando a Dios, que hay una vida que no está despreciando al Señor dentro de su caminar. Y como muchas veces nos centramos en yo declaro, yo decreto, yo arrebato, pero ¿dónde está al deseo del corazón de Dios? Gente que declara que no va a pasar esto, que arrebata esto, que una y otra cosa. Pero cuando vamos a mirar su deseo por Dios, frío, distante, alejado, y no nos damos cuenta que estamos embelesados con muchas cosas e ignoramos el llamado que Dios está haciendo a nuestro corazón y haciendo a nuestras vidas. Dios nos está llamando hacia Él, y si Él nos llama a Él, es el que va a dar la orden. No nos llamó a nosotros a dar la orden, Él es el que da la orden. Él es el que dirá en su determinado momento a la tempestad que hay al presente cuando ha de calmarse, cuando ha de aquietarse. Pero mientras tanto, mi necesidad es oír al Señor, oír el llamado que Dios a mi corazón. Porque en medio de este llamado y en medio de lo que Dios está haciendo, a conocer su carácter, sus atributos. Él desea llevar de una manera especial. Realmente, Dios me deja ver que yo no merezco, pero por su gracia me deja ver el infinito favor con que quiere cubrir mi vida. Vaya allá al libro de Jonás, al capítulo número, ahí adelantico, donde se empieza a evidenciar cómo Jonás expresa que toda esa tormenta ha venido por causa de él, porque él está huyendo de la presencia de Dios.
Aquellos marineros tratan de luchar contra la tormenta, pero cada vez está siendo más fuerte. Y finalmente él dice, lánceme al mar. Y es lanzado ¿a dónde? Al mar. Dios le estrechó el camino. Dios estrechó el camino de Jonás, pero bendita estrechez que Dios nos pone el camino. Porque muchas veces Dios nos hace estrecho el camino donde nos queda una única dirección. Donde nos queda una única búsqueda, Él dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Entonces acompáñenme por favor al capítulo número 2. Ya Jonás ha sido lanzado allá al mar, y miren lo tremendo, en medio de la tempestad, Dios está estrechando el camino, pero también está manifestando una misericordia que Jonás no merece, como lo estamos haciendo nosotros. El Señor no es algo que nosotros podamos merecer, pero es algo que necesitamos recibir para que nos conduzca hacia su corazón. Miren lo que dice el 2:1. Cuando allá está en el vientre del gran pez, allá en lo profundo, lo llevó hasta lo más profundo del mar. Ya hay un milagro extraordinario, como en medio de esa situación Dios permite que Él conserve la vida, y eso ya es una misericordia. Que en medio de esa crisis conserve la vida es una misericordia para que Dios nos conduzca hacia su corazón. Y dice el verso 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de él. Empezó a hacer algo tremendo, empezó a su corazón, empezó a clamar a Dios y dijo, verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y me oíste. Qué tremendo, desde el seno del Seol clamé. Y ¿hacia dónde estaba dirigiendo el Señor a Jonás? A un clamor, a un volverse hacia Él. Allí, en esa estrechez que Dios le puso, empezó Jonás a orar, a clamar. Y si pasa ahí al versículo, mire lo que vamos a encontrar. Encontró Jonás allí profundo, a donde Dios lo llevó, que el aliento de vida que él necesitaba viene de Dios, que de Dios viene nuestro respirar, que de Dios viene nuestro palpitar, que de Dios viene la vida que nosotros necesitamos. De manera que todo lo que tuvo que clamar allí desde el vientre de aquel pez fue la vida de Dios en su interior. Mire lo que dice el verso número 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué hermoso. Llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen, verso 8, vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Detrás de qué estaba corriendo Jonás? De vanidades, de su propia voluntad. Cuando nosotros vamos contra naturaleza, no solamente porque estamos haciendo perversidades, ir contra naturaleza es ir abandonando la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados para Dios. Este pueblo he creado para mí, dijo el Señor, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios nos hizo para Él. Y cuando nosotros nos negamos a esta realidad para la que Dios nos hizo, estamos yendo contra naturaleza. Y eso nos trae gran dolor al corazón, y no solamente al nuestro, sino dolor al corazón de Dios, que ha hecho todo y ha dispuesto todo para acercarnos a Él. ¿Qué estaba haciendo con Jonás en medio de esa tempestad? Estaba acercando a Jonás a su corazón. Lo llevó hasta el profundo. Hizo que esta situación se volviera complicada para Jonás, pero eso que se volvió complicado para Jonás se volvió una puerta abierta en su corazón para poder mirar a conocer al Señor, porque empieza a reconocer que estaba siguiendo cosas que no le iban a llenar su corazón, y ahora se estaba dirigiendo al que tiene la vida, al que tiene el poder maravilloso de levantarnos y de transformarnos. Dice en el verso número: con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Qué hermoso. Ahora empezó
En medio de toda esta tempestad que Dios permitió, empezó Dios a direccionarlo, a encaminar. Tal vez tuvo que pasar con la angustia, pero esta angustia lo estaba encaminando a la voluntad de Dios. Tuvo que pasar aflicción, la aflicción lo estaba encaminando hacia la voluntad de Dios. Bendita aflicción, expresó el apóstol Pablo. Y la llamaba bendita no porque a él le gustara vivir sufriendo, no porque a él le llamara la atención buscar dolores o buscar dificultades, no, sino porque entendía que esa situación que permitía lo estaban conduciendo hacia Dios, lo estaban conduciendo hacia el Señor, hacia el lugar de nuestro destino. Es que no podemos olvidar, nosotros salimos de Dios y nuestro lugar de regreso es hacia el corazón de Dios. Mientras mantenemos apartados de Dios, la Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Dios nos está llevando de regreso a una unión con Él, a una unión íntima. Por eso esta es una tempestad que Dios utiliza para llevarnos de regreso a la obediencia. La utilizó aquí con Jonás para llevar de regreso a Jonás al camino de la obediencia. Allá en lo profundo, donde Jonás se vio como muerto, allá en lo profundo del mar, resplandeció sobre su corazón. Y mire lo hermoso, Dios hizo resplandecer su rostro, su amor y su misericordia en la cruz del Calvario. Allí hizo resplandecer nuestras vidas, para darnos vida cuando no la merecíamos, para regresarnos de nuestros malos caminos a sus caminos, para regresarnos de nuestra voluntad. Mire lo hermoso, Dios habla. Hombre, el que habla trae desorden en el caminar. Miren lo hermoso, Dios nos está hablando porque desea traer orden a nuestro caminar, porque desea, como veíamos el domingo pasado, poner orden en nuestras prioridades, poner orden en nuestro caminar, poner un cambio dentro de nuestras vidas, poner un cambio maravilloso dentro de nuestro corazón. En medio de la tempestad, ¿a dónde llevó Dios a Jonás? A él. Jonás, desde el vientre del pez, está mirando a Dios. Allá en lo profundo, en lo más difícil, empezó a tener un encuentro estelar, extraordinario, glorioso con el Creador. Y mire lo tremendo. Después de ese encuentro, Dios hizo que él, dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Qué hermoso. Una tempestad para encaminarme, una tempestad para sacarme de la lejanía, una tempestad para llevarme al camino de la obediencia, una tempestad para hacer volver mi corazón, al Señor. Ciertamente fue un momento tremendo para la vida de Jonás, pero un momento necesario para que Jonás pudiera volver su mirada en ese momento al Señor. Y Dios nos está convocando a mirar al Señor. Hay una tormenta que ha levantado, está agitando fuertes olas, están soplando fuertes vientos. Pero no olvidemos, Dios es Dios de la tormenta. Él es el Señor que tiene control de la tormenta, pero en medio de la tormenta tiene un propósito. Y en medio de esta tormenta Dios tiene un propósito: regresarnos a su voluntad, de la que nos hemos alejado, de la que nos hemos salido por la terquedad. Muchas veces nosotros hemos tomado la palabra a nuestra conveniencia, tomamos lo que nos parece, aquellas cosas que confrontan nuestro corazón, muchas veces queremos hacerlas a un lado, porque no queremos ser tocados en esas áreas complejas de nuestras vidas. Pero sabe, Dios no desea que en nuestro corazón hayan lugares restringidos a Él. Dios desea que todo nuestro corazón esté totalmente abierto a Él. Y estas tormentas hacen que nuestro corazón se desnude completamente delante de Dios. No porque Dios no sepa lo que hay en mi corazón, sino porque Dios me hace consciente. Allá en lo profundo, Jonás concluyó algo de una manera tremenda. Como dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Había una vanidad que estaba siguiendo Jonás y estaba abandonando la misericordia de Dios. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros estar
siguiendo. Tras cuántas cosas podemos nosotros estar corriendo, pero en medio de toda esta tempestad, Dios nos está manifestando su misericordia para hacernos volver en obediencia. Hacernos volver en obediencia a sus brazos, de seguir tomando las palabras de Dios a la ligera. Tomamos cantidad de palabras que queremos tomar, cantidad que hemos desechado en nuestro corazón. Queremos tomar promesas, pero no queremos tomar cosas que nos... La Escritura dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda esta palabra es para edificación nuestra. Hay cosas que no serán atractivas para nuestra vieja naturaleza, pero que hacen necesario que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Toda nuestra vida sea rendida a Él. Amados, hoy vemos esta primer parte de la... Permite que se levanta para que seamos vueltos a la obediencia. Levantó esta tempestad. Vamos a estar mirando en el transcurso de la semana otras tempestades que Dios permitió que se levantaran. Tempestades o usa o permite que se levanten para que en medio de ellas le conozcamos. Que Dios permite o usa o deja que pasen en nuestras vidas para que en medio de ellas nosotros crezcamos en fe. Tempestades que Dios utiliza muchas veces en nuestras vidas para que en medio de ellas dejemos de confiar en nosotros, cerrados a su palabra corazón. Esto lo estaremos viendo en los próximos días y bueno, le invito a que meditemos en nuestro corazón. Meditemos qué de eso de Jonás hay en nuestras vidas. No es un asunto de pararnos aquí a ordenar, a decretar, a declarar. Es un asunto de meditar en el corazón, decirle: Señor, déjame ver qué tan lejos, qué tan cerca, Señor. Por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Señor, tú eres el que puedes ordenar, Señor, las prioridades, las cosas que hay en mi corazón. Yo puedo decir muchas cosas con mis labios, con mis palabras, con mi actuar, pero Dios es el que pesa los corazones. Amado, Dios estaba aquí pesando el corazón de Jonás para redireccionar. El corazón de Jonás no tenía obediencia al Señor y hubo necesario una tempestad, y no pequeña, una inmensa tempestad fue la que Dios levantó. Ahora Dios ha permitido toda esta tempestad que hay al presente porque nos está llamando a volver a su voluntad. Examina tu corazón, corre a los brazos de Dios. ¿En qué área, Señor? ¿Dónde estoy desligado de ti? ¿Dónde estoy apartado? ¿Dónde estoy apartado de ti, Señor? ¿Dónde estoy, Señor precioso, es caminando en mi propio deseo y no en el deseo tuyo, Señor? Te invito entonces a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, queremos agradecer tu fidelidad. Queremos reconocer, Señor, de todo nuestro corazón, Señor amado, que tantas veces terminamos peleando y haciendo, pero no nos detenemos a examinar nuestro corazón. No nos detenemos, Señor, a pedirte que nos hables. Señor precioso, tú aquí, Señor, levantaste una tormenta para hablar al corazón de Jonás. Toda esta tormenta para hablarle a un hombre, para encaminar a Jonás, para hacerlo volver de su necedad, para hacerlo recapacitar, para encaminarlo nuevamente, Señor, hacia ti. Señor amado, y qué maravilloso tú eres, que aún toda esta tormenta que hay al presente, Señor, nos estás encaminando hacia tu corazón, nos estás llamando, Señor precioso, es a postrarnos, Señor, allí, postrado en lo profundo del mar. Señor, empezó a derramar su corazón este Jonás, empezó a hacer lo que no, empezó a orar, y esa oración ya no era una oración para decirte lo que debías de hacer, sino era una oración para suplicarte que le mostraras, que lo guiaras, que lo dirigieras, Señor. Qué tremendo y qué hermoso, porque llevaste, Señor, a una Job en un propósito similar. Aquel Job que se creía tan sabio, aquel Job que creía, oh Dios de los cielos, se creía tan justo, que aún esperaba que alguien le trajera a Dios y que Dios le escuchara y lo justificara. Aquel Job, cuando es llevado a este encuentro estelar con Dios, ahora dice: yo hablaba cosas que no entendía, expresaba cosas
que eran necias, toscas, alejadas de la realidad de Dios. Pero ahora, y tú me enseñarás. Ahora se acerca a que ya no apropiándose de una sabiduría, sino ahora humillándose con un corazón que está dispuesto a aprender, con un corazón enseñable, edificable, que quiere ser instruido por Dios. Ahora está reconociendo que él de oídas había oído a Dios, pero que ahora sus ojos le estaban viendo, pero que la tormenta que Dios había metido en su vida ahora le había abierto los ojos para ver al Creador. Señor, permite, Señor, que en medio de toda esta tormenta nuestros ojos sean abiertos para verte a ti. Señor, permítenos, oh Dios de los cielos, ser un pueblo que vuelve, Señor, en obediencia a ti, Señor. Un pueblo, Dios de los cielos, que vuelve a las sendas antiguas. Un pueblo, Dios de los cielos, que vuelve a la búsqueda de tu corazón. Un pueblo, Señor, que se ha vuelto al primer amor, que se ha vuelto, Dios de los cielos, como dijiste aquella iglesia de Éfeso, que estaba tan ocupada con muchas cosas. Amado, mira de donde has caído y arrepiéntete. La llama, esa iglesia tan ocupada, la llama a volverse. Ayúdanos a entender que el arrepentimiento me conduce a buscarte a ti, a anhelarte, a desearte, a intimar contigo, Dios de los cielos, a entender que he sido vuelto en amistad contigo, que estoy siendo llamado, Dios, para estar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios omnipotente, que he sido llamado para comunión íntima contigo, Señor. Por favor, permite que sean ordenados nuestros, permite que sean ordenadas, Señor, las prioridades de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Permítenos entender cómo en medio de, Señor, tú, precioso Dios, nos estás sacando de la desobediencia y nos estás llevando de regreso a estar sujetos a ti. Que llamarte Padre y llamarte Señor no sea, bendito Dios, simplemente el formalismo que tenemos en nuestros labios, sino que de verdad, Señor, tu paternidad esté en nuestro corazón y tu señorío esté en nuestras vidas para guiarnos hacia ti todos los días. Padre, te damos gracias, ruego por todos mis hermanos, fortalécelos, bendícelos, llénalos con tu presencia y permite, Señor, que tu gracia nos ilumine cada día de una manera. Gracias, porque así, bendito Dios, como lo leímos en el Salmo, tú eres el que levanta la tormenta, pero tú eres el que la apacigua, Señor. Permite que entendamos cuál es el propósito de esta tormenta para conmigo, que no mire hacia alrededor, que pueda mirarte a ti y pueda decirte, Señor, háblame a mí, Señor. Permíteme escuchar tu voz. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Cómo me estás llamando? ¿Cómo es que me estás convocando a mí para venir a tus brazos, a tu corazón, Señor? Padre, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias.